primera parte que vamos a estar viendo. Esa va a ser dentro de los primeros aspectos que vamos a estar cubriendo el día de hoy. También vamos a estar viendo, para aquellos que no conocen, vamos a estar viendo un poco acerca de lo que serían los servicios de SQL Server en la nube. Mi nombre es Eduardo Castro Martínez, los voy a estar acompañando el día de hoy. Si tienen alguna duda sobre el contenido que vamos a estar viendo hoy, me pueden contactar libremente a la dirección de correo que aparece en pantalla. También todo el contenido de este webcast va a estar siendo grabado con el mismo URL con el cual ingresaron el día de hoy. Van a poder ver dentro de 12 horas, van a poder ver la grabación de este webcast. También vamos a estar publicando todo el contenido en la dirección que aparece ahí en pantalla, tinyurl.com/comunidad-windows. Cuando finalice el webcast estaremos publicando la presentación, que ustedes también pueden imprimirla como PDF, y además vamos a estar publicando la grabación de este webcast. Debido a que este es un tema bastante amplio, esta es una introducción, les recuerdo, si ustedes quieren saber más información acerca de cualquier tecnología que estamos viendo el día de hoy, nos pueden contactar vía correo electrónico o mediante la página de Facebook, y vamos a estarles enviando información adicional, ya que tenemos varios webcasts que ya están grabados sobre el tema y que van a poderles servirles de mayor información. También, si ustedes gustan, pueden consultar estas fuentes de datos. Por ejemplo, tenemos unas sesiones ya grabadas sobre todo lo que sería mejores prácticas para creación de servicios de OData con WCF Services, mejores prácticas para construir aplicaciones personalizadas con el Open Data Protocol. Vean que todas estas son sesiones creadas por Microsoft, están en inglés, pero que pueden igual descargarlas y verlas por demanda. Entonces, el día de hoy lo que vamos a estar viendo es una introducción primero a todo lo que sería SQL Azure. Después vamos a ver un poco de lo que sería OData para saber qué es, y además vamos a estar mostrando un poco de código en visualstudio.net. Entonces tenemos una hora bastante ocupada. Ya saben, si tienen alguna duda nos pueden contactar vía correo electrónico. Como saben, tenemos algunas capacidades dentro de todo lo que sería la nube. Lo primero que tenemos que recordar en cuanto a lo que serían las iniciativas de la nube de Microsoft es ¿qué es SQL Azure? SQL Azure es un servicio de bases de datos en la nube, en donde lo que se nos presenta primero es la posibilidad de poder crear una plataforma como un servicio o tener una plataforma como servicio, en donde, ¿qué es lo que vamos a tener? Microsoft nos provee el servicio en la nube, y dentro de ese servicio en la nube, ¿qué es lo que vamos a poder estar haciendo? Vamos a tener un servicio que es administrado, en el cual nosotros solo solicitamos la creación de una instancia, no de una instancia, sino que de un servidor lógico de SQL Server, y solicitamos también todo lo que sería la creación de bases de datos, y el cobro es realizado por base de datos. Por la cantidad de espacio que nosotros estemos utilizando, así va a ser el cobro. Entonces es un cobro por demanda. Si yo necesito más aplicaciones o más bases de datos, solo las solicito dentro de la consola. La ventaja que nos da es que nos podemos escalar bajo demanda. Por ejemplo, nosotros podemos ver las bases de datos como un utility, donde nosotros solicitamos más recursos conforme vamos avanzando, recursos de espacio. Igual les recordamos que a final de año va a estar disponible todo lo que serían las federaciones en SQL Azure, lo cual nos va a permitir poder escalar de forma muy fácil nuestras bases de datos en la nube. Entonces tenemos esa ventaja. También existe otro webcast dedicado a todo lo que serían las federaciones.
También, otra de las partes que nos permite tener un servicio como SQL Azure es que nos permite innovar de forma más rápida. ¿Por qué? Porque generar una aplicación, crear una aplicación es mucho más sencillo, porque solo solicitamos el concepto y solicitamos nuevas bases de datos. Revisemos un poco acerca de lo que sería el modelo conceptual que está detrás de SQL Azure. Dentro de lo que nosotros tenemos primero, es un modelo basado en suscripción. En ese modelo basado en suscripción, lo que estamos haciendo es de que nosotros, por una tarifa mensual, estamos solicitando recursos de bases de datos de SQL Server. Dentro de lo que sería el SQL Server, nosotros podemos administrar, dentro de lo que sería la nube de Microsoft, vamos a crear lo que sería un servidor lógico, que podríamos verlo nosotros desde el punto de vista de usuario final, sería muy parecido a lo que nosotros conocemos como una instancia de SQL Server. La otra ventaja que tenemos es de que podemos solicitar dónde está ese servidor lógico, en cuanto a lo que sería la ubicación geográfica. También, otra de los aspectos importantes es de que cada base de datos que nosotros creemos dentro de ese servidor lógico está restringido. Por default, nosotros no podemos acceder a ese SQL Server desde fuera de los data centers de Microsoft, sino que solo se puede acceder desde las mismas aplicaciones que están escritas o hosteadas dentro de Windows Azure. Pero nosotros podríamos agregar reglas dentro de los firewalls, en este caso mediante la consola de administración, para poder permitir conexiones desde fuera del data center de Microsoft. Por ejemplo, nosotros podemos incluir la IP de nuestra máquina o desde el data center desde el cual nos queremos conectar, y nos permitiría hacer la conexión de forma remota y forma segura. Dentro de lo que sería el SQL Azure, hay que recordar que está basado en SQL Server 2008 R2 y que contiene la mayoría de los estatutos de Transact SQL. Cuando hablamos de la mayoría, es de que ustedes pueden consultar dentro del MSDN cuáles serían los estatutos no soportados. Usualmente los estatutos no soportados son muy pocos. ¿Cuáles son aquellos que no están soportados? Por ejemplo, el de crear un file group. ¿Por qué? Porque la plataforma se encarga de administrar los file groups. Nosotros solo creamos la base de datos y las tablas, y el sistema se encarga de encontrar el almacenamiento óptimo para nuestras aplicaciones y para nuestras tablas. También existen unas tablas adicionales, por ejemplo, lo que sería el sys.billing o el sys.firewall-rules, que son específicas a todo lo que sería el SQL Azure. Ustedes pueden consultar cuáles son los Transact SQL que no están soportados. Pero la mayoría, para el 99% de las aplicaciones desarrolladas, el Transact SQL proveído por SQL Azure va a ser más que suficiente. Recordemos aquí un poco lo que sería el concepto de SQL Azure también. Recordemos que SQL Azure lo que nos brinda es una base de datos relacional en la nube, en la cual nosotros vamos a tener una serie de aplicaciones escritas en .NET, ya que residan en Windows Azure, residan en un servidor web que nosotros tengamos fuera de nuestro data center o que resida dentro de nuestro data center, o incluso podríamos tener una aplicación escrita para Windows Mobile. Entonces nosotros tenemos esos aspectos que van a estar en la nube, que es SQL Azure. SQL Azure lo que nos brinda es el concepto, como lo habíamos mencionado anteriormente, como una base de datos relacional como servicio, que posee algunas características muy importantes, como lo que sería alta disponibilidad, mantenimiento automático, y lo podemos ver como una extensión de la plataforma de SQL Server. Si ustedes ya han empezado a trabajar con todo lo que sería el SQL Server You Know, o conocido también ahora como el SQL Server Tools de SQL Server Denali, o SQL Server 2012, que ya es el nombre oficial, vamos a ver de que ya existe soporte completo para poder estar administrando las bases de datos que están en SQL Azure desde el Management Studio e incluso desde el mismo Visual Studio 2010. Entonces nosotros tenemos todas esas capacidades. Cuando hablamos de alta disponibilidad en SQL Azure, hay que recordar lo siguiente. Nosotros creamos dentro de SQL Azure el concepto de un servidor lógico. Sin embargo, cuando hablamos del servidor lógico, creamos distintas bases de datos. Esas bases de datos
van a estar replicadas. ¿Con qué mecanismo de replicación? Es un mecanismo de replicación especialmente construido para SQL Azure, en donde lo que vamos a tener es el siguiente escenario. Nosotros tenemos un servidor lógico, creamos una base de datos, esa base de datos físicamente reside en 3 servidores distintos y una de esas réplicas es la que nos atiende de forma en vivo. Después, todos los cambios que nosotros hagamos sobre, o toda la interacción que hagamos sobre los datos de esta réplica, son enviados automáticamente a las otras réplicas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si por algún momento se le tiene que dar mantenimiento al nodo físico que nos está atendiendo en ese momento, inmediatamente nos empieza a atender el siguiente nodo. Por ejemplo, si la réplica 1 necesita darle mantenimiento por algún motivo, entonces inmediatamente empieza a atendernos la réplica 2. La ventaja de esto es de que, recuerden que estamos hablando de nombres lógicos de servidores, estamos hablando de nombres lógicos de la base de datos. Para las aplicaciones es transparente, cuando puede ser que lo está atendiendo un nodo o que lo está atendiendo el otro nodo. También hay que recordar que la colocación de estas bases de datos está gobernada por algo que se llama el Application Fabric. Dentro de lo que sería el Application Fabric, lo que nos permite es precisamente poder tener todas las capacidades de distribución de carga dentro de todo lo que sería la plataforma de SQL Azure. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de SQL Azure? Dentro de SQL Azure tenemos diferentes aspectos. Bases de datos que están en la nube, que se pueden ver como una extensión de SQL Server 2008 R2, y tenemos aquí diferentes modelos que podemos estar utilizando. Podemos utilizar una característica que se llama el Data Sync, incluso ya está disponible el CTP de el SQL Server Data Sync 2.0. Eso lo que nos permite es poder sincronizar las bases de datos locales con las bases de datos que están en la nube. Entonces tenemos esa ventaja para poder estar utilizando cada uno de estos aspectos de las bases de datos en la nube. También está ya disponible el CTP de todo lo que sería de Reporting Services en la nube. Entonces igual ustedes pueden aplicar para ser parte del CTP y empezar a probar todo lo que serían las capacidades de la nube. ¿Cuál es la ventaja del SQL Server Azure? Es que nos permite tener un modelo relacional al cual ya estamos acostumbrados. Entonces nosotros podemos empezar a utilizar todo lo que sería el API existente y todas las herramientas existentes van a seguir trabajando. Cada vez las personas se preguntan, bien, voy a tener una base de datos en la nube, pero ahora, ¿cómo voy a acceder a esas aplicaciones? ¿Qué API tengo que utilizar? En el caso de SQL Azure, el API que se utiliza es Ado.net. Si ustedes han empezado a utilizar Visual Studio y Ado.net, van a poder empezar a utilizar y trabajar contra lo que sería el SQL Azure, porque lo que tenemos son bases de datos que están en la nube. ¿Cuáles son las ventajas de que esté en la nube? Nos da alta disponibilidad y aspectos de alta escalabilidad. Otra de las ventajas que tiene el SQL Azure es de que no es de uso exclusivo para todo lo que sería la plataforma Microsoft. Podemos accederlo directamente desde otras plataformas como lo que sería PHP, desde Ruby o desde Java. Incluso pueden buscar dentro del MSDN de Microsoft contenido relacionado con esto. Entonces la ventaja que nosotros tenemos con el SQL Azure es que nos da todo el poder de SQL Server sin el peso de la administración, puesto que la administración es realizada por Microsoft en sus data centers. Y nosotros solo nos preocupamos por empezar a utilizar las aplicaciones y las bases de datos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Prácticamente vamos a tener este modelo donde nosotros podríamos tener que tenemos la nube, como se ve acá, tenemos el data center donde está el SQL Azure y que es accedido de diferentes formas, desde una aplicación que está en un browser, desde una aplicación normal que utiliza el SQL Client, por ejemplo el ODBC, OLDB, Ado.net, PHP, etc.
Y la ventaja que tiene es de que se basa en el uso del TDS, que es el Table Data Stream. Como ustedes recuerdan, el Table Data Stream ha sido utilizado en todas las versiones recientes de SQL Server. Entonces significa que si ustedes están utilizando una aplicación que está basada en el Table Data Stream, podríamos, sin mucho esfuerzo, empezar a utilizarla en la nube. Entonces tenemos esa ventaja dentro de todo lo que sería el concepto de bases de datos en la nube. Igual tenemos el SQL Azure, hay que recordar, tenemos las bases de datos que están completamente en la nube. Una aplicación, por ejemplo, podríamos tenerla escrita, que utiliza la base de datos de SQL Azure mediante el Table Data Stream, utilizando las bibliotecas que ustedes quieran, de Java, de PHP o de .NET, directamente contra la base de datos de la plataforma. Y además, no está restringido a que yo utilizo solo una base de datos, sino que yo puedo utilizar varias bases de datos. ¿Para qué? Para que, si es necesario, mi aplicación puede interactuar con N cantidad de bases de datos, implementando algo que se llama sharding, o división física de las bases de datos. En este caso, en este momento, lo pueden hacer en la parte de la capa de acceso a datos, en la capa de negocios. En el futuro, a partir de que se libere federación, esa parte de sharding y utilizar varias instancias de bases de datos van a ser completamente automáticas. Como pueden ver, igual una aplicación puede elegir utilizar una base de datos o N cantidad de bases de datos. Todo depende de las capacidades que ustedes quieran tener. Por ejemplo, si ustedes quieren empezar a trabajar con todo lo que sería Azure, les recomendamos que ingresen a la página de windows.azure.com. Vean que existe una versión para poder hacer una prueba. Dentro de todo lo que sería las opciones de pruebas, ustedes pueden elegir durante 30 días. También, si tienen una suscripción a MSDN, no desperdicien ese recurso. La suscripción de MSDN tiene acceso a la plataforma de Azure con ciertos límites, les tengo que decir. Exactamente, tienen ciertos límites, pero les permite evaluar la plataforma. Una vez que ustedes hayan establecido la plataforma, vean que les va a solicitar, por ejemplo, loguearse dentro de la consola de Windows Azure. Y una vez que están dentro de la consola de Windows Azure, les va a aparecer diferentes aspectos. Lo interesante, primero que tenemos, es que es una consola basada en Silverlight, tal y como ustedes están viendo, que está cargando la consola. Dentro de esta consola, lo que vamos a ver son diferentes aspectos. El primer aspecto que podemos ver es el siguiente, donde se me está cargando todo lo que yo tengo en mi cuenta en este momento. ¿Qué servicios de hosting tengo? ¿Qué otros aspectos voy a estar utilizando? E igual, si le damos clic en Database, vemos las suscripciones que yo tengo y después le puedo empezar por algo interesante que sería creación de un servidor de bases de datos. En este caso les puedo decir la región donde yo quiero que la esté creando. Vamos a decir cuál es el administrador. Ven que aquí algo interesante que nos dice es de que tiene que cumplir con ciertas características de complejidad. Vean que todavía no cumple con la complejidad.
de la base de datos. Y después le damos Finish y ya tenemos creado nuestro servidor. Bien, parece que algunas personas no están pudiendo ver la pantalla que estoy compartiendo, entonces vamos a compartir todo el desktop y vamos a empezar a hacer precisamente el control directamente. Como le estaba diciendo, para la creación de bases de datos en la nube con Windows Azure, lo primero que tenemos que ingresar es a la página principal de Azure, que es windows.azure.com. Dentro de lo que sería el windows.azure.com, lo primero que nos va a solicitar es, si ya tenemos una cuenta creada, nos va a solicitar todo lo que sería nuestros credenciales. Dentro de estos credenciales, una vez que han sido aceptados por la plataforma, ¿qué es lo que nos va a aparecer? Nos va a aparecer la consola de administración. Dentro de la consola de administración, que está basada en Silverlight, ¿qué es lo que yo puedo ver? Yo puedo ver específicamente qué bases de datos tengo creadas. Dentro de las bases de datos, con base en las suscripciones, puedo ver también específicamente los servidores. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a borrar un servidor ya creado. Y vean que tenemos aquí en la consola específicamente todo lo que serían los aspectos de cómo que ustedes lo encontrarían la primera vez que vayan a probar Windows Azure. Para crear bases de datos, lo primero que tienen que hacer es crear un nuevo servidor. Este servidor, ¿cuál es el servidor que vamos a estar utilizando? Es un servidor lógico de SQL Azure, tal y como se ve acá. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la región en la cual nosotros queremos que se cree el SQL Azure. Como podemos ver aquí, podemos elegir diferentes regiones. En este momento, estos son los data centers que están disponibles. Una vez que hemos establecido el data center donde queremos crearlo, tenemos que elegir un login para el administrador. Recuerden que en este momento SQL Azure no soporta seguridad integrada, es seguridad basada en SQL Server. Elegimos una contraseña, como vieron ahí, la pantalla me exige que sea una contraseña completa, que sea compleja. Después, cuando creamos el nuevo SQL Server, por default, ese nuevo SQL Server solo puede ser accedido desde los mismos data centers de Microsoft. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar estableciendo? Nosotros podríamos elegir que nuestra aplicación no está hosteada dentro de Windows Azure, está hosteada afuera. Entonces podríamos agregar aquí una regla
para agregar la IP desde la cual nosotros queremos que se acceda esa nueva instancia. ¿Sí? Decimos explicar específicamente una IP. Incluso, vean este checkbox que está acá, que dice permitir que otros servicios de Windows Azure accesen este servidor. Este es importante ponerlo porque lo que nos permite es de que una consola que está en web para la administración de SQL Azure pueda conectarse directamente a este servidor. Finish. Y aquí tenemos ya creado nuestro nuevo servidor. Como podemos ver, aquí está el servidor, solo tiene el máster, y si queremos, podemos crear una nueva base de datos, que está aquí en esta opción, aquí arriba, que sería crear bases de datos. Dentro de crear bases de datos, ¿qué es lo que nos va a permitir? Primero es el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, vamos a ponerle ODataDemo, que es lo que vamos a hacer ahora posteriormente. Elegimos la edición de SQL Azure y el tamaño máximo. Vean que en este momento el tamaño máximo de las bases de datos de SQL Azure es de 50 gigas, sin embargo fue anunciado en el SQL Pass de que este tamaño va a ser aumentado, ya a final de año vamos a tener capacidad para bases de datos más grandes. Le damos OK y ya tenemos una base de datos completamente creada. Ya aquí ya podemos empezar a utilizarla. ¿Cómo la vamos a utilizar? Prácticamente con una string de conexión de Ado.net. Incluso podemos verificar que esté funcionando nuestra base de datos. La base de datos ya está disponible. Ya podemos empezar a utilizarla. Incluso dentro de lo que serían las bases de datos, podemos administrarla directamente. Vean que existe aquí una opción que dice Manage. Vamos a darle clic aquí dentro de Administración. Y esto lo que levanta es una consola de un administrador en la nube de las bases de datos de Azure. Entonces aquí lo que va a hacer es empezar a conectarse y podríamos administrar nuestro servidor. También podemos empezar y si queremos más bases de datos, igual las podemos crear directamente desde esta consola. Igual podríamos crear más bases de datos. Como ven, las bases de datos quedan disponibles prácticamente de forma inmediata, donde nosotros podemos venir y estar utilizando esta herramienta para poder crearlas. Vean que aquí tenemos este nombre del servidor. Este nombre del servidor es generado de forma automática. Nosotros no podemos elegir el nombre. Es generado de forma aleatoria, nada más que es database.windows.net. Si nosotros queremos conectarnos desde el Management Studio a esta base de datos, lo podríamos hacer. Lo que necesitamos es este nombre. Damos este nombre del servidor y podríamos conectarnos desde el Management Studio utilizando SQL Server Authentication. Recuerden que esta base de datos está protegida por diferentes firewalls. En este caso yo todavía no he agregué una dirección IP, pero no agregué todas las direcciones IP para poder conectarme y vean que no me deja conectarme. Para poder hacer la conexión completa tendría que específicamente ir y generar las distintas reglas dentro del firewall. Vamos a volver a nuestra administración, pero lo que les quiero mostrar es lo fácil que es crear una base de datos en SQL Azure. También aquí ya está cargada la otra parte del demo, que era la parte de la administración gráfica de la base de datos.
Por ejemplo, podemos ver las tablas que están. En este caso no tenemos tablas creadas. Podemos crearlas directamente acá, crear un nuevo procedimiento almacenado, ejecutar una consulta, etc. Tenemos una administración parecida al Management Studio. Si ustedes no quieren administrarlo desde la web y quieren administrarlo directamente desde el Management Studio, lo pueden hacer. Solo recuerden, tienen que ir a la consola de administración y administrar todo lo que serían las reglas del firewall, que era acá. Aquí tienen que agregar la dirección IP desde la cual ustedes van a conectarse con el Management Studio. Desde aquí en adelante es bastante sencillo empezar a utilizar el SQL Azure, porque ustedes lo hacen directamente mediante todo lo que sería el ADO.NET. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Como pueden ver, la creación de todo lo que sería las bases de datos en SQL Azure es bastante sencillo. ¿Por qué? Por eso es que dice que es una creación bajo demanda, porque es muy fácil poder empezar a utilizarlo. También hay que recordar que lo rápido que se creó la base de datos y en el cual nosotros pudimos específicamente tener todo lo que sería la creación de base de datos de forma casi inmediata y la empezamos a utilizar. También ahora vamos a empezar a hablar, ya que hablamos de Azure, recordemos que el aprovisionamiento está basado en una suscripción. Tenemos un servidor que es lógico, en el cual nosotros podemos elegir en qué ciudad específica está o en qué localización geográfica está. Dentro de eso está restringido a todo lo que serían los aspectos de donde estén los data centers de Microsoft. Y la base de datos, hay que recordar que siempre está dentro de un mismo data center. Dentro de los planes futuros de Azure va a estar la que sería la replicación entre data centers. Digamos, eso es otro de los aspectos en los cuales se está trabajando a la hora de estar utilizando las bases de datos en SQL Azure. Recordemos que el modelo de aprovisionamiento, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos una cuenta, como ya les mostré anteriormente. Cada cuenta puede tener uno o más servidores lógicos de SQL Azure. Cada servidor lógico va a tener uno o más bases de datos, ¿verdad? Y esa es la unidad de autenticación y la unidad de cobro. Cuando ustedes están trabajando con SQL Azure, ustedes se les cobra por el tamaño de la base de datos. Así es como yo puedo venir y estar estableciendo. Y las bases de datos son específicamente objetos Transact SQL estándar, que es lo cual nosotros podemos estar utilizando. Y para conectarnos, podríamos conectarnos desde ADO.NET, desde el SQL Server Management Studio o desde la consola de administración de Azure en la nube. Otro de los aspectos que hay aquí relacionados, que era el tema del día de hoy, era específicamente todo lo que sería OData. Recordemos que SQL Azure es una base de datos que está en la nube y además tenemos que recordar que existe un movimiento que vamos a ver más adelante que ha tomado mucha fuerza, que es cómo compartir datos entre distintas plataformas. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Prácticamente lo que nosotros podemos hacer es construir un servicio de OData, tal y como les vamos a mostrar ahora en Visual Studio 2010, también se puede hacer en Visual Studio 2008, en donde nosotros podríamos crear una clase que toma información de la base de datos de SQL Azure y que los publica a través de todo lo que sería el servicio de OData, o mediante el protocolo o estándar, como lo quieran llamar, de OData, porque nos permite compartir información de forma más sencilla. Entonces, ¿por qué es que importa esto? Es importante porque nosotros tenemos de que dentro de la industria se está dando de que OData es la forma más sencilla que hay en este momento para poder compartir información.
Además, nosotros podemos venir y establecer que OData está basado en distintos protocolos de Internet abiertos que nosotros podemos consultar prácticamente desde cualquier dispositivo y de cualquier sistema operativo que soporte específicamente, primero, una conexión por HTTP o HTTPS y que soporte scripting. Con eso ya tenemos suficiente para poder construir un cliente de OData. Entonces, es la ventaja que nosotros podríamos estar estableciendo. Entonces, al final, ¿qué es OData? Digamos, en resumen, OData, o es el Open Data Protocol, es una estándar que intenta hacer de que las consultas a las fuentes de datos estén disponibles para cualquier persona de una forma, o para cualquier aplicación, de una forma estándar y que sea fácil de estar siendo consumido. El Open Data Protocol es un protocolo web para poder consultar y actualizar datos a través del explorador o a través del protocolo de HTTP. Entonces, ven cuál es la relación. Específicamente, nosotros podríamos tener una base de datos de SQL Azure, después construir un servicio con WCF Data Services que me sirva de intermediario entre lo que sería la base de datos SQL Azure y exponer esa base de datos mediante un servicio de OData, tal y como lo vamos a ver a continuación. También para aquellos que tuvieron la oportunidad, a partir desde el año pasado hasta hace la semana pasada, estuvo durante ese periodo disponible la posibilidad de poder publicar una base de datos de SQL Azure directamente bajo el protocolo de OData. Estaba dentro de lo que sería el SQL Azure Labs. Ese proyecto está ya en stand-by y ahora ha modificado a lo que sería el Azure Data Explorer, que ustedes pueden aplicar en este momento. Pueden buscar en internet el Azure Data Explorer para poder ver cuáles serían las distintas ventajas de poder publicar aplicaciones o datos como lo que sería el Open Data Protocol. Recordemos que también el Marketplace de Azure también puede publicar información con base en el OData. Vamos a avanzar un poco acá. El Open Data Protocol está basado en HTTP y Atom. Es una especificación abierta basada en HTTP, en consultas y JSON. Como pueden ver, por eso es de que estamos diciendo que es un protocolo completamente abierto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una base de datos. Sobre esa base de datos quiero que sea consumida por cualquier servicio o por cualquier aplicación. Entonces yo creo algo que se llama un servicio de OData. El servicio de OData va a empezar a hablar con los clientes a través de HTTP y podría empezar a ser utilizado desde diferentes dispositivos, por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, portátiles, computadoras de escritorio, etcétera, que todas hablen OData. Entonces, eso es importante que nosotros podamos tenerlo. ¿Cómo se hace el traslado de información? Se hace a través de protocolos ya bastante conocidos como el HTTP, a través de formatos bien establecidos como lo que sería el Atom y el JSON. Y la ventaja que nos da es de que el OData no es solo para consultar información, sino que también nos permite modificar información. Y algo importante que ustedes ven es aquí el formato de OData. Vean que este es un estatuto de HTTP. Entonces yo le puedo decir get customers, entonces me obtiene todos los clientes. Post customers voy a insertar. Delete customers voy a borrar. Put customers voy a enviar información. Entonces tenemos diferentes información que nosotros podemos tener dentro de lo que sería el OData. Y vean que tiene mucha relación con todo lo que sería el SQL Azure. El OData se puede consultar mediante HTTP, es compatible con todos los dispositivos, es una forma simple, poderosa y que existe ya toda una plataforma, un ecosistema que trabaja con todo lo que serían los protocolos que utiliza OData. Por ejemplo, con JavaScript, PHP, Java, .NET, se puede consultar desde Silverlight, desde Ruby, desde iOS, incluso se puede consultar desde Excel si ustedes lo quieren. Y ustedes me dirán, ¿quiénes son los productores de OData? Los productores de OData son aquellas aplicaciones que publican información directamente en formato OData. Dentro de esos productores está primero lo que sería SharePoint,
el Data Marketplace de Azure, el Dynamics CRM de Microsoft, el Stack Overflow, Netflix también publica dicha información. Y nosotros la podemos consultar. Como vamos a ver acá, voy a compartirles mi escritorio para poder ingresar a la página principal de OData. Como podemos ver acá, todavía sigo aquí administrando mi SQL Azure. Mientras tanto, vamos a ingresar al sitio principal de OData. Como podemos ver, aquí tenemos el sitio principal de OData, que es el Open Data Protocol. Dentro de lo que sería el OData, vean que es la especificación, ustedes la pueden consultar. Lo importante que nosotros podemos ver es lo que les estaba diciendo anteriormente, los productores. Los productores son específicamente cuáles son las aplicaciones, vamos a hacer esto un poco más grande, las aplicaciones que ya están generando OData. Dentro de estas aplicaciones, las más conocidas, tenemos aquí SharePoint, IBM, el Windows Azure Table Storage, SQL Server Reporting Services. Se puede construir su propio proveedor de OData, el Microsoft Dynamics, etc. Entonces tenemos diferentes aplicaciones que nos permiten estar consultando información. Si ustedes le dan clic en alguna de estas aplicaciones, los va a llevar al sitio principal. Vamos a regresar a nuestro sitio de OData. También tenemos aquí los consumidores. Los consumidores sería cuáles son las aplicaciones que pueden ser clientes de OData. Por ejemplo, aquí tenemos esta aplicación que es el OData Explorer, que nos permite conectarnos a streams de aplicaciones que publican información en OData. Se pueden construir bibliotecas cliente, digamos, ustedes ya tienen bibliotecas cliente que les voy a mostrar aquí anteriormente y van a poder conectarse a aplicaciones basadas en OData desde .NET, por ejemplo. Tenemos Excel, que también es un cliente de OData mediante Power Pivot. Incluso podemos ingresar aquí, abrir el OData Explorer. El OData Explorer es una aplicación igual, escrita en Silverlight, e igual yo puedo ver aquí diferentes fuentes de datos de OData. Por ejemplo, yo puedo ver cuáles son las distintas fuentes de datos. Por ejemplo, yo podría ver aquí fuentes de datos que ya están publicadas. Por ejemplo, aquí, vean que es un servicio y .sos. Aquí estoy consultando la base de datos de Northwind directamente con consultas de OData. Vean que yo puedo ir aquí navegando, este es el OData Explorer. Entonces, se puede ver como una aplicación bastante buena. Dentro de aquí tenemos aquí, estas son las consultas que van hacia OData. Vean que aquí yo puedo verlo en formato RAW. Vean aquí, este es el formato grid, que sería cómo lo va a mostrar la aplicación. Pero yo puedo ver cuáles son lo que me está devolviendo. En este caso, vean que puedo hacerlo por ATOM o JSON. Entonces, puedo ver cuál es lo que se envía. Y abajo acá, cuál es la respuesta. La respuesta, como pueden ver, es igual en HTML, donde nosotros tenemos toda la información del OData. También podemos ver otro tipo de respuestas. Por ejemplo, aquí ya tengo unos enlaces que les quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Netflix publica su información con base en OData. Por ejemplo, si nosotros navegamos acá, el OData, la ventaja que tiene es que devuelve todo como lo que serían feeds. Igual, recuerden que está basado en Atom. Entonces, vean que aquí yo le pregunté a Netflix por el catálogo de genders. Y aquí me devuelve la información. Vean que aquí la está interpretando Internet Explorer. Igual lo podría interpretar su aplicación. Aquí tenemos toda la información.
que nosotros podamos tener. Incluso podemos hacer consultas más completas sobre lo que sería Netflix. Podemos ver todo el catálogo. Ese es otro URL que les quiero mostrar acá, donde vemos aquí el catálogo, pero el catálogo, vean, aquí ya puedo ver lo que sería el formato de Atom que me va a estar devolviendo la colección, etcétera, que nosotros podríamos estarlo utilizando. Otro cliente que es importante de OData es Excel 2010. Si ustedes tienen Power Pivot, dentro de Power Pivot, ustedes pueden elegir fuentes de datos. Dentro de esas fuentes de datos pueden ser fuentes OData. Recuerden que las fuentes OData están basadas en Atom, entonces sería un feed. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Dentro de las opciones que nos va a dar es específicamente poder conectarnos a distintas fuentes de datos dentro de Power Pivot. Dentro de esta fuente, vean que está otras fuentes y además está el Data Feeds. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer aquí para poder cargar ese nuevo Data Feed? Digamos, desde un Data Feed, decimos aquí cuál es la colección de Netflix a la cual nos queremos conectar. Se va a verificar que esta conexión sea adecuada. Estas son las tablas que yo puedo importar. Y recuerden que esto es estándar, lo pueden hacer desde cualquier plataforma. Esto podría ser una base de datos en SQL Server, podría ser una base de datos que ustedes tengan ahí o cualquier otra fuente de datos, siempre y cuando esté publicada mediante OData. Vamos a ver acá, está importando la información, 399 filas, 97 filas en lenguajes y personas, etc. Vamos a dejarlo acá mientras termine de estar importando para poder seguir hablando sobre lo que serían todos los aspectos de OData. Vamos a volver a nuestra presentación mientras tanto para ver un poco de lo que sería OData y después vamos a volver cuando ya esté todo importado desde el Excel. Entonces, como podemos ver, OData nos permite poder consultar información basada en estándares. Igual, nosotros podemos, recuerden, publicar la información de Azure mediante OData. Tenemos ahí todo lo que serían los aspectos de publicación de todo lo que sería el OData dentro de SQL Server. También tenemos la posibilidad, como les dije anteriormente, de poder crear modelos de OData directamente con Visual Studio 2010. Para poder hacer eso, voy a volver otra vez a todo lo que sería a compartir mi escritorio. Y dentro de mi escritorio, lo que vamos a ver primero, vamos a ver de que todavía sigue el proceso de importación de la información. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita vamos a volver. Y dentro de Visual Studio, ustedes dirán, aquí ya tengo un pequeño demo montado sobre todo lo que sería la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer para crear un nuevo servicio de OData o exponer nuestros datos como OData es de que OData se basa directamente en modelos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo modelo. Dentro de estos modelos, digamos que sería un Add Entity Model. Tenemos la posibilidad de crear un modelo vacío o un modelo basado en una base de datos.
Acá tenemos que elegir cuál es la conexión de base de datos que vamos a utilizar. Igual, acá nos va a mostrar cuál es la información de la base de datos que queremos utilizar y después de esto vamos a tener creado el modelo. Vamos a elegir qué tablas queremos. Queremos solo estas tablas. Y después que tenemos creado ese modelo, tenemos que crear una capa sobre ese modelo para poder publicar todo lo que serían los servicios al estilo OData. Para poder hacer eso, el siguiente paso que sigue es que tenemos que agregar otra clase. Una vez creado el modelo, se nos va a desplegar aquí en .NET. Y tenemos el modelo creado. Después que hemos creado ese modelo, tenemos que agregar otro objeto. Dentro de ese objeto, ¿qué es lo que primero tenemos que estar agregando? Vamos a agregar un nuevo objeto. Como podemos ver, existe dentro de .NET algo que se llama el WCF Data Services. Y lo primero que vamos a hacer acá es de que vea que es un WCF Data Services y aquí está lo que queremos exponer. Y lo primero que nos dice es de que tenemos que poner el nombre de la clase que nosotros queremos exponer acá. ¿Cuál sería el nombre de la clase? El nombre del modelo. Entonces ven que desde .NET es bastante fácil poder hacerlo. Aquí ya tengo un modelo creado para cuestiones de acelerar la demostración. Tenemos este modelo. Vean que yo tengo este primer modelo que se llama Demo Model. Después de Demo Model, que he creado, ¿verdad? Se tiene que crear el Data Services, como lo pueden ver acá. Vamos a hacer esto un poco más grande. Tenemos el Data Service y vean que donde decía el código que ustedes tienen que poner el nombre de su clase, va el nombre de las entidades que yo quiero, que es OData Entities. Inicializamos el servicio y después aquí hay unos aspectos importantes que decir con respecto a lo que sería el OData. Este Add Data Services lo que nos permite es publicar un modelo. Este modelo va a ir a la base de datos, realizar las consultas y devolver la información. Pero nosotros podemos asegurar qué información va a estar disponible. Por ejemplo, aquí estamos estableciendo Access Rules para poder decirle que esa entidad va a ser de solo lectura. De hecho, las tres entidades va a ser de solo lectura. Incluso podemos ver acá que se puede exponer cuál sería el protocolo que estamos utilizando. Entonces aquí tenemos, vean que fácil es puesto un servicio que va a exponer OData. ¿Cómo lo voy a consultar información desde OData con Visual Studio? Prácticamente yo le digo aquí un nuevo proyecto, le digo agregar referencia y debido a que esto es un servicio, esta es la forma más sencilla de consumir OData desde .NET. Yo selecciono, digamos, cuál es el servicio al cual le quiero hacer referencia y .NET automáticamente me va a generar todos los proxies para poder consumir OData. De hecho, aquí yo ya lo tengo creado. Dentro de todo lo que sería el OData. Primero, vean que este es el proxy generado por .NET después de que ustedes han hecho lo que sería la referencia al servicio. Y después tenemos el programa, donde el programa prácticamente decimos que es un New Data Model Proxy, cuál es la dirección donde está el servicio. Y después empezamos a utilizar LINQ para consultar la información. Entonces pueden ver, es una forma bastante directa de poder empezar a utilizar OData dentro de nuestras aplicaciones. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a volver a nuestra presentación. Algo importante que les quiero
Recordar es de que este código está disponible en internet y lo vamos a publicar para que ustedes puedan utilizarlo y puedan trabajarlo sin ningún problema, ya con paciencia directamente dentro de sus máquinas. También les recuerdo que pueden consultar una serie de artículos que es conocidos de Advanced o Data en .NET WCF Data Services. Ustedes pueden buscar esto, e igual que Introducción al WCF Data Services y OData, digamos que es parte de la demostración, e incluso son tutoriales que ustedes pueden consultar para que los utilicen ya con calma y empiecen a utilizarlo. Como pueden ver, todo lo que sería la parte de creación de aplicaciones en la nube con SQL Azure es bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos tener? También la publicación de aplicaciones dentro de SQL Azure y mediante OData es, como lo vieron, de una forma bastante directa desde Visual Studio 2010. Si ustedes necesitan mayor información acerca de todo lo que sería el OData, aquí les dejamos una serie de referencias que ustedes pueden consultar, por ejemplo el SDK de Windows Azure, el Output Caching con WCF Data Services, Hang-On Lab, si ustedes quieren crear aplicaciones para Windows Phone 7, existe un Hang-On Lab que ustedes pueden estar consultando directamente. Entonces, eso es importante. También una serie de recursos que tienen totalmente disponibles. Con esto entramos a la sección de preguntas y respuestas.